Bueno, la historia del arte rupestre en la provincia de Cádiz pues empieza en 1913 con el descubrimiento del Tajo de la Figura. Una cueva que fue muy importante y que generó un gran revuelo al nivel de la academia y que provocó que el prehistoriador más importante de la época, Henry Brill, pues viniera a la zona y durante 2 décadas estuviera prospectando esta sierra hasta que se publicó su obra, Rock Paintings, una obra que todavía no ha sido superada en la que se publicaron 69 abrigos pintados. Después, en los años 80, pues el investigador alemán Uwe Topper pues hizo un esfuerzo por relocalizar todas las cuevas que habían aparecido en épocas anteriores y en 1988 pues publicó un libro financiado por la Diputación de Cádiz y que se llamó El arte rupestre en la provincia de Cádiz. Encontré varios abrigos con pinturas que nadie había visto. Y entonces me puse el objetivo con mi mujer Uta Úrsula y yo exploramos las pinturas rupestres de Cádiz en los abrigos y hicimos una especie de catálogo de todos los desconocidos para salvarlas. Lothar Berman, que ha sido el mayor defensor de este patrimonio, pues hizo que denominó a este conjunto de 406 cuevas que tenemos, pues las denominó arte sureño, dada la gran cantidad, calidad y singularidad de estas pinturas, que en muchas ocasiones pues eran confundidas con otros estilos que hay en la península ibérica, como es el arte levantino, como ha ocurrido con el Tajo de las Figuras en Benalús, o más recientemente la Cueva del Ciervo en Los Barrios, que se descubrió en 2003 y que especialistas franceses pues consideraron también que pertenecían al arte levantino. Voy a tratar de explicar por qué pintaban lo que pintaban y qué significaba y por qué elegían los lugares que elegían. Esta pregunta, si bien no es fácil de responder porque no podemos estar en la cabeza de las personas que realizaron estas representaciones, sí que podemos, a través de los estudios y las investigaciones, pues llegar a conclusiones. El hecho de por qué elegían los lugares. Hay una cuestión muy importante que es el paso en el que el hombre pasa de ser cazador-recolector a convertirse en ganadero y agricultor. Las representaciones más antiguas todavía heredan mucho de las representaciones paleolíticas y del modo de vida todavía muy ligado a la naturaleza y a la caza y a la recolección. ¿Por qué elegían los abrigos que elegían? Todavía están ubicados en zonas altas, que tienen visibilidad. ¿Por qué? Pues porque el hombre necesitaba controlar el territorio. Normalmente, en épocas más antiguas, había mucha representación de animales. En cierto modo es una manera de transmitir la información, tanto a generaciones venideras como entre ellos, de la tipología de animal que cazaban y la plasmaban, o sea, daban la información. Esto significa que las pinturas eran naturalistas. ¿Qué significa eso? Pues que quien veía la pintura reconocía al animal. El estrecho de Gibraltar es un espacio fundamental para los seres humanos, como así vienen demostrándose con los registros arqueológicos que están apareciendo en cuevas de ambas orillas, que son muy similares, sobre todo a partir de época paleolítica. El marco donde se desarrolla este patrimonio es muy importante porque nos encontramos a caballo entre el que fue el continente que es la cuna de la humanidad, África, y Europa, que es el máximo exponente de la cultura occidental. En este espacio geográfico tan importante, bueno, pues las sociedades primitivas a la par que fueron realizando sus acciones, pues fueron dejando sus vestigios, sus restos arqueológicos y sus monumentos. En el momento en el que el hombre se empieza a hacerse agricultor, empieza a dominar al animal y se hace ganadero, hay un cambio muy importante, porque el hombre se hace sedentario, es decir, tiene que controlar el territorio, tiene que abarcar más territorio y cambia. Esto también se refleja en la pintura. ¿De qué manera? Para empezar, se observa que se pintan más abrigos con mucha menos pintura. ¿Eso qué significa? Que necesitan, es una manera como de apropiarse del territorio a través de marcarlo con una figura, con una representación que cada vez es más esquemática. ¿Qué significa? No necesitan que la otra persona comprenda lo que está plasmando. De hecho,
muchas veces hay representaciones de figuras humanas que parecen verdaderos cruces o incluso letras. Hay algunos que se le llaman en forma de pi griega o de fi griega porque verdaderamente ya no tienen nada que ver con la representación real. Hay algo muy curioso y es que a medida que el hombre ya necesita menos de la naturaleza y de este modo de vida de cazador, desaparecen las pinturas de animales, empiezan a aparecer más la figura humana y sobre todo más simbología abstracta, porque ya no necesita transmitir ese tipo de información. ¿Qué lugares elegían? Por ejemplo, como el que nos encontramos ahora mismo aquí en Bacinete. Las representaciones ahora, como hemos dicho, se apropian del lugar. Es una manera de, el monumento de piedra lo hacen suyo, y lo hacen suyo pues a través de marcarlo y de comenzar las representaciones que serían como rituales, ¿no? De hecho, se representan, empiezan a representarse danzas, empieza a representarse otro tipo de temática que no existía antes. Bueno, pues nos encontramos en la Cueva de la Tranterra, la popularmente conocida como la Cueva de las Orcas, en la Sierra de la Plata, y nos encontramos en un afloramiento rocoso pues, que recorre parte de esta sierra y que se encuentra en el límite occidental del Parque Natural del Estrecho. Si bien en toda esta zona, por supuesto, tenemos representaciones de época paleolítica, de época anterior, el grueso de las pinturas que existen en la zona de Cádiz, de la Laguna de la Janda, de la zona del Campo de Gibraltar, de la Campiña Jerezana, pertenecen a época un poquito posterior y es lo que le da la fuerza y la entidad de una zona importantísima de arte rupestre. Lothar Bergmann, en la década de los 90, pues sobre todo uno de los momentos más importantes fue el descubrimiento de la Cueva del Moro. Ya no fue hasta 2014 cuando el descubrimiento de la Cueva de las Estrellas nos ha permitido retrotraernos a otra fase anterior. En ella encontramos uno de los elementos que están considerados uno de los primeros elementos gráficos de la humanidad, que son las manos aerografiadas. Y que incluso hoy día pues, entra en el debate si estas pinturas fueron hechas por Homo sapiens o incluso si estuvieran hechas por neandertales. Cosa que es lógica porque bueno, a pocos kilómetros pues, nos encontramos con Gibraltar, que es uno de los bastiones neandertales más importantes de la península ibérica. Aquí en el centro de la figura, de la representación del panel, vemos un animal, un zoomorfo, que está pintado con una técnica bastante naturalista, seminaturalista que se llama, donde se identifican perfectamente pues no solamente el cuerpo y la cabeza del animal, sino la cornamenta, con las astas incluso bastante detalladas. Esto sería un ejemplo de este tipo de pintura seminaturalista en el que todavía se pretende plasmar la realidad. En esta imagen aparecen 4 figuras representadas. 3 de ellas, la que está abajo a la izquierda, arriba a la izquierda y arriba a la derecha, son representaciones de humanos, representaciones antropomorfas. Aquí en ellas se puede ver muy bien la evolución de una figura que ya no es seminaturalista, pero no es esquemática del todo. Las que están a la izquierda se ve una persona, una figura humana de perfil, con el brazo en asa y las dos portan en la mano un instrumento. Probablemente sea un hacha o sea es algún útil. Están de perfil. Y la que veis arriba a la derecha es una figura ya muy esquematizada. Este es el ejemplo de cómo va aumentando el grado de esquematización en la figura. Son 3 figuras humanas, 3 figuras antropomorfas de perfil, y están entre los 3 sujetando un arco, que es esta línea curvada que veis en el extremo izquierdo de esos 3 palos verticales, porque básicamente son palos verticales. En el centro vemos una figura de un animal, es un zoomorfo, y bueno, empieza ya también a ser un poco esquemático. Se distingue un poco la cabeza, se distingue la cola, pero no es la representación tan clara del ciervo que hemos visto antes. Uno de los fenómenos químicos más interesantes que se producen en el interior del abrigo son las exudaciones que se producen de forma natural, en las que se ocurre una precipitación química de los propios óxidos que se encuentran en el seno de la arenisca
y que en la génesis de los abrigos salen a superficie formando unas bandas y unos anillos que se conocen como anillos del Liesengang y que producen un efecto cromático similar al que producen las pinturas. Bueno, hasta ahora todas las cuevas que habían aparecido paleolíticas en nuestra zona, que son las más antiguas, pues habían aparecido en el término municipal de Tarifa y en general se debían a su descubridor, que era Lothar Berman. En cuanto al soporte, ¿dónde hacían las pinturas rupestres? En esta zona de la provincia de Cádiz, en toda la zona del campo de Gibraltar, de la campiña jerezana, en toda la zona del entorno de la laguna de las Jandas, la roca característica es la arenisca del aljibe. ¿Qué es la arenisca del aljibe? Pues bueno, aquí mientras hablo con vosotros he cogido un trocito de roca, que es lo mismo que esto, y como veis la puedo deshacer con la mano. Es arena, no es más que arena cementada. Esto tiene una, no sé si llamarlo ventaja o inconveniente. Estos abrigos se formaban solamente con la propia acción del viento y del agua, la mezcla de acción del viento con el agua, pues hacían estas oquedades en la roca. Y ahí es donde se encuentran las representaciones rupestres. ¿Qué pasa? Pues que muy probablemente, seguro, que muchas de ellas se han perdido porque, como veis, es una roca que se deshace con mucha facilidad y el propio viento que forma el abrigo es el que después las condiciones climáticas pues hayan hecho desaparecer muchísimas pinturas. En esta provincia tenemos 4 importantes parques naturales, como son el Parque de los Alcornocales, Las Breñas, la Sierra de Grazalema y parte de Doñana. En esta región de Cádiz hay muchos y muy interesantes. Y creo que en esta región se comenzó la alfabetización, o sea, de las pinturas que depictan unos ciervos o unos árboles o hombres, se hicieron más y más esquematizando a signos, y de los signos salieron, en fin, letras. Y de la pintura, como un cuadro, al final sale una inscripción. Y esta conmutación es muy interesante, porque en la historia se hizo una vez, y es el paso del prehistórico al histórico. Una vez escrito es histórico. Al mismo tiempo que tenemos toda esta riqueza y toda esta maravilla, estos parques naturales se están enfrentando a 2 problemas importantísimos, como son los incendios forestales y la seca del Alcornocal. Los incendios forestales, bueno, pues podéis ver en nuestro entorno el daño que ocasionan, el impacto visual que ocasionan y la cantidad de años que tarda en regenerarse una zona quemada, como por ejemplo esta. El problema de la seca pues es un problema todavía no voy a decir más grave, pero sí que se puede controlar muchísimo menos. La seca es una enfermedad que tiene el alcornoque y bueno, el mayor problema es que se están perdiendo ejemplares jóvenes. Un alcornoque tiene aproximadamente unos 200 años de vida y cada vez están muriendo más jóvenes por el problema de la seca. La consecuencia de esto pues es que no da tiempo a regenerarse la cantidad de ejemplares que se están perdiendo al año. Además de que, bueno, en estos tipos de parques se está cambiando la actividad cinegética y se está apostando por un tipo de caza de cantidad en vez de caza de calidad. Esta actividad debe de cambiarse porque además se están introduciendo especies en los parques naturales que están provocando estrés a otro tipo de especies que son imprescindibles para la regeneración del alcornoque. Bueno, la conservación del arte rupestre en estas provincias litorales del Estrecho de Gibraltar es muy variable y depende sobre todo de, como es un patrimonio que se encuentra al aire libre, depende sobre todo de las condiciones ambientales en las que se encuentran. En este aspecto, bueno, pues sin duda el daño más importante al que se ven sometidas es la abrasión eólica, que genera un desgaste en las superficies pintadas del abrigo. Para evitar estos daños, la única solución posible es la conservación del medio natural, sobre todo el de la especie fundamental que vertebra nuestras sierras, que es el alcornoque, que permite que las condiciones ambientales sean las adecuadas para su conservación.
sotobosque. Se están perdiendo más ejemplares de los que realmente da tiempo a regenerarse. La naturaleza tiene su propio ritmo y eso es imposible acelerarlo. Entonces lo que está ocurriendo es que hay sobrepoblaciones de determinadas especies que están haciendo que desaparezca el sotobosque, que es totalmente imprescindible para la regeneración del alcornocal y para la vida del propio parque natural. En este sotobosque pues hay plantas características y además de una gran importancia ecológicamente hablando y que ha despertado el interés de muchos científicos, como son los helechos, el palmito, el laurel, y lo que está ocurriendo pues que estos animales están consumiendo de una manera fuera de lo normal todos estos recursos naturales que el propio parque tiene, lo que está rompiendo el equilibrio natural. Todo esto pues está haciendo pues que desaparezca el alcornocal, que cada vez tengamos menos ejemplares, y aunque actualmente las personas que se están dedicando a la explotación de los parques naturales están viendo que hay unos beneficios económicos a medio corto plazo muy rápido y de una manera muy fácil, a la larga, si perdemos los bosques, si perdemos los parques naturales y perdemos los árboles, se pierde la economía del propio parque natural. En otros municipios, por ejemplo en La Línea, tenemos el abrigo del extremo sur, que ahí tenemos únicamente un motivo, una representación de un arboriforme. Un arboriforme no es más que la representación de un árbol, lo que pasa que está también muy esquematizado. Hay algo importante que decir aquí, nos valga esto de ejemplo, pero ocurren muchas, que es que tiene pintadas, está piqueteado, es decir, la falta de concienciación por parte de muchas personas que estamos ante un patrimonio importantísimo y que es irrepetible y hay que cuidarlo. En esta imagen, en el centro abajo, aparece también la representación de dos figuras enfrentadas de perfil, con dos antropomorfos con el brazo en asa, y si veis un poquito arriba a la derecha también hay un repiqueteado de la pared en el que ha habido otro intento de dañar la pintura. No solamente las pinturas se deterioran por actos vandálicos, por gente que quiere destrozar el patrimonio, también es importante la difusión para darlo a conocer, porque hay gente que lo daña sin saber que está dañando el patrimonio. Un ejemplo de ello, por ejemplo, hay muchos sitios con pinturas rupestres que tienen las huellas del polvo que utilizan los escaladores para agarrarse a las piedras. Estoy convencida que la mayoría de la gente que practica este deporte no sabe que en lugares donde lo están haciendo hay este tipo de representaciones prehistóricas, con lo cual es importante que se dé a conocer y difundirlo para que pues no ocurra esto y que bueno, se pueda hacer escalada, que es un deporte sanísimo, pero sin dañar el patrimonio. Hay que hacer hincapié en el tema de la concienciación y la educación. Vosotros mismos es importante que trasladéis la importancia del arte rupestre a gente que lo desconozca. Es la única manera de que se salve, de que se libre y de que generaciones futuras lo puedan disfrutar. Depende de vosotros. Hay una frase que dijo Lothar Berman, que es que la mejor reja que podemos poner es la educación. Pues tal cual. Vamos a intentar educar a la sociedad, vosotros, para que este patrimonio siga existiendo.